Estimados pastores, que el Señor les bendiga. Para este mes de septiembre, el tema de todas las oficinas móviles es la salud del ministro. Para esta ocasión hemos convidado al doctor Edison de León. El doctor Edison de León es un profesional graduado en Medicina General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente viajó a Barcelona, donde él hizo su especialidad en urología y además de eso tiene un máster en andrología. Así que es una persona sumamente capaz para hablarnos de este tema. Disfrutemos por favor este tema con mucha atención y en el nombre del Señor esperamos llevar bendición a ustedes, mis estimados compañeros ministros, para cuidar de nuestra salud física. Además de esto, vale la pena agregar que el doctor de León ha escrito un libro titulado Vida y Salud. A través de este libro, el hermano ha dado conferencias en muchos lugares llevando este contenido para cuidar la salud física de los ministros y de todos los cristianos, porque todos los cristianos debemos cuidar nuestra salud física. Así que les dejo en manos de una persona muy especializada, no solamente en el tema desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista bíblico. Será una bendición para ustedes, mis hermanos. Les recomiendo suma atención. Y me honra mucho poder estar ante ustedes y doy primeramente gracias a Dios por el ministerio de Iglesias de Dios, también por la vida de hermano Juan Manuel Castañeda, que fue el vaso que Dios utilizó para que esté yo en este día aquí frente a ustedes. Bien, como tenemos poco tiempo, quiero darles un poquito una introducción de algo que el Señor me ha permitido escribir. Es un libro acerca de la Biblia y la salud. Es un libro realmente no solamente teológico, sino es un libro que realmente intenta, sabemos que Dios no necesita esto, pero es un libro que viene a rectificar o nos viene realmente a confirmar que todo el conocimiento que está en la Biblia viene ahora el hombre a intentarlo, aclarar, y realmente lo que viene a dar es un soporte a las palabras de Dios. Entonces este tema lo vamos a desarrollar, hermanos, sobre todo teniendo en cuenta que, en primer lugar, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en un 90-95% de los temas que se les imparte a las iglesias, e incluso que el propio ministro sabe, se maneja básicamente hacia el alma y hacia el espíritu, y poco se habla del cuerpo. Para ir rápido, hermanos, si ustedes pues las citas ya las saben y no irlas buscando en mi Biblia, el Señor dice que nosotros somos un templo del Espíritu Santo. El Señor condena el hecho de destruir el templo. Él dice que Él destruirá al tal. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que saber que somos la morada de Dios. Dentro de nosotros está Dios. Y Dios quiere de alguna manera que su templo esté limpio, que esté sano. Porque además, también tenemos que saber que vamos a tener más impacto. Nuestro ministerio va a tener mucha más, va a ser prolongado. De hecho, en Deuteronomio dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien, dice, a ti y a tus hijos después de ti, y prolonguéis, dice, tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El anhelo del Señor es, hermano, que tú estés sano. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Cuando el Señor nos creó, tenía un anhelo de que nosotros fuéramos sanos, y Él dejó en la Biblia, hermano, estatutos, ordenanzas, decretos, los cuales nos vienen a demostrar el amor de Dios hacia nosotros. Recordemos que la palabra salud y salvación son sinónimos. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos da una salvación, pero también quiere darnos una salud. Hay dos términos que yo quisiera diferenciar bien en este día, y es, primero, que la salud divina es una salud que nosotros adquirimos, hermanos, a través de seguir los estatutos que el Señor nos ha dado.
Y la sanidad divina es algo que nosotros adquirimos a través de la sangre de Cristo, los pactos de Cristo en la cruz del Calvario, y lo alcanzamos por esa oración de fe. Por lo tanto, hermanos, tú puedes tener una salud divina. ¿Qué es una salud divina? Entonces, tú vienes, te riges a lo que la palabra de Dios dice, y entonces estamos nosotros adquiriendo esa salud que la Biblia, la palabra de Dios nos va a dar. Quiero decirte que el 75% de las enfermedades, hay muchos estudios que nos dicen que son prevenibles. Únicamente el 25% de las enfermedades son realmente, no nos la podríamos quitar, como diría Pablo, quien enferma, yo no enfermo. Entonces, pero 75% de las enfermedades las podemos nosotros evitar. Hay ciertos genes, hermano, que simplemente se activan cuando tú vives una vida desordenada y realmente fuera de la palabra de Dios. Y entendiendo que estamos dirigiéndonos a ministros, pues obviamente hay un dicho que pastor sin panza no da confianza. Y esto pues realmente es un dicho que tenemos, pero creo que poco a poco debemos irlo a sacar de nuestro vocabulario, porque definitivamente nosotros como ministros del Señor creo que tenemos que enseñarle a nuestra gente una salud del alma, una salud del espíritu y una salud del cuerpo. Entonces, lo que pretendo en esta hora es explicarte. Pocas cosas me dará tiempo. Hemos hecho conferencias de más de 2 horas hablando del tema, pero intentaré hablarte un par de cosas como una introducción a este tema fascinante. Me ha encantado. He estado estudiando egiptología, la medicina de Egipto en los tiempos de Moisés y también la medicina de Moisés en los tiempos de Egipto. Y es bien interesante, hermano, cómo nosotros vemos la salvación de Dios, no solo de nuestra alma y nuestro espíritu, sino que de nuestro propio cuerpo. Entonces, hermano, quiero empezar contigo diciéndote algo que está declarado en Éxodo 15, y lo cual nosotros pues siempre hemos dicho este verso. Dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nosotros hemos hablado y hemos orado muchas veces con este verso sobre sanidad divina. Alguien está enfermo y nosotros oramos. Sin embargo, este verso es puramente, su esencia es puramente prevención. Él dice: si haces esto, si haces lo que te digo, si comes lo que te digo, si no haces lo que te digo, es decir, si cumples mi palabra, esa enfermedad de los egipcios no te va a dar. Ahora, tenemos que venir y retroceder a los egipcios. En esos tiempos podemos ver nosotros que el egipcio tenía más o menos un promedio entre 35 y 50 años de vida, mientras que los israelitas eran más longevos. Ahora, ¿a qué se debía esa longevidad, esa diferencia de longevidad? Se debía al tipo de dieta, sobre todo. El egipcio comía mucho cerdo, comía muchos animales de toda clase. Todo lo que el Señor prohíbe en Levítico 11, el egipcio lo comía. El cerdo sobre todo tiene mucha grasa. Tiene grasa, y dentro de sus fibras musculares es el animal que tiene más grasa. Y, o sea, no te estás comiendo solamente propiamente la fibra muscular. Estás comiendo toda la grasa que tiene el cerdo. Entonces, además, si vemos nosotros al cerdo, es un animal que esté donde esté en una granja, esté en un patio, esté en un campo, es un animal que se come sus heces. Cuando come sus heces, hacen ciclos de ciertos parásitos que van y se alojan en los lomos, que es sobre todo la carne que comemos. Entonces, el Señor lo que quería contarnos esa prohibición, hermano, es preservarnos de enfermedades. Si yo te pregunto qué se te viene a la mente de alguna carne que dé alergias, inmediatamente me dirás el cerdo y el camarón. Ahora, nosotros vemos en el Levítico 11, Dios tiene prohibidas esas dos carnes. Ahora,
Yo no te estoy diciendo de ninguna manera ni vengo a ser cuadrado, legalista, no. Yo lo que te digo es que Dios dejó esto con un propósito y es que tengas salud. Cuando nosotros examinamos, de hecho el camarón se llama el cerdo del mar. Son de alguna manera criaturas que son carroñeras, igual que los sopilotes, los gavilanes, que los quebrantahuesos, todos ellos son carroñeros, son animales que el Señor dijo que no comiéramos. ¿Para por qué? Porque tienen más toxinas. Tú comes toxinas porque estos animales se alimentan de carne muerta, de heces, de basura, y definitivamente un animal que se alimenta de hierba no va a tener las mismas toxinas que tiene un animal que se alimenta de heces, de carroña. Entonces, el Señor no quería, digamos, vedarte a ti de comer eso. El Señor lo que quería es preservarte, porque su anhelo es que tengas salud. Dios quería, hermano. Ahora, cuando nosotros examinamos estos dos tipos de alimentos, hermano, nosotros podemos ver que estos dos nos dan aumento de colesterol, te aumenta definitivamente los triglicéridos, aumento del ácido úrico. Si nosotros vemos esas tres cosas son suficientes para que a ti te pueda dar un aumento de riesgo de hipertensión arterial, de la presión arterial elevada, riesgo de infarto del miocardio, riesgo de un accidente cerebrovascular, riesgo de alergias, hermano. Yo no sé si tú has de conocer, seguramente que sí, todos conocemos alguna persona que come camarón o come cerdo, se empieza a hinchar. Todos conocemos esas personas, definitivamente por las toxinas. Además, el cerdo tiene un parásito que se llama cisticerco, que se aloja y se calcifica en el cerebro y a veces es fruto de convulsiones. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos entendiendo que el anhelo de Dios definitivamente es que tengas salud. Tú puedes venir y tomar esto, creerlo y decir también, estás exagerando. Sin embargo, te puedo decir que los estudios clínicos y este libro que hemos escrito no tiene solamente un fundamento bíblico. Está fundamentado en estudios clínicos hechos por universidades de alto prestigio, estudios clínicos que han pasado la prueba de muchos otros ensayos en otros hospitales y centros de investigación. Por lo tanto, no te estoy hablando nada que no sea científicamente comprobado. No es legalismo, si no entiendes, por la palabra te estoy dando lo que la ciencia ha descubierto. Es chistoso de alguna manera ver cómo vamos nosotros al médico y el médico de alguna manera nos dice, bueno, tienes que comer verduras, tienes que comer esto, come menos grasa, come menos carne. El médico simplemente te está diciendo algo que hace 5,000 años estaba escrito aquí. La medicina moderna ha empezado a evolucionar en los últimos 100, 200 años, pero tú ves, el conocimiento del Señor ha estado aquí. Bien, quiero hablarte entonces del diseño original. Cuando hablo del diseño original, hermano, te estoy hablando acerca de lo siguiente. Por decirte así, el ejemplo que siempre pongo es algo que me ocurrió. Tenía una camioneta todoterreno 4x4 y esta era accionada, el mecanismo de combustión era gasolina diésel. Cierto día mi esposa iba con una persona, ella fue a pagar y esta persona le puso gasolina súper, ¿verdad? Llenó el tanque y a una cuadra, hermano, la camioneta quedó y tronó, ¿no? Entonces llevamos el carro al taller, los inyectores, todos los sistemas, todas las tuberías se quemaron porque el mecanismo no era para moverse y ser accionada por súper, era para accionarse por diésel. Los ingenieros, todos los que diseñaron ese carro, lo diseñaron de tal manera para que fuera accionada por diésel. Sin embargo, nosotros al venir y ponerle una gasolina súper, estamos definitivamente dándole un mecanismo de combustión que no es, una energía que no es la energía que debe recibir. ¿Qué pasó? Esa camioneta fundió, ¿verdad? La reparamos, la llevamos al taller, nos salió aparte de caro, hermano, nunca quedó igual. Hasta que al final su vida media terminó y esta camioneta fundió definitivamente y la tuvimos que vender incluso por chatarra. Ahora,
esta alegoría la hago, hermanos, porque algo similar está ocurriendo con nosotros. Estamos comiendo muy mal. Estamos viviendo unas vidas muy malas, estresantes, en el tráfico. Y el libro nos habla de todo eso, del afán, de la ira. No lo puedo explicar hoy, pero hoy quiero intentarte explicar esto, el diseño original. En el capítulo 1, mira, en el inicio, en el capítulo 1, después de que Dios creó al hombre, Él nos da ese mecanismo de combustión. Y dice, en el verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado, dice, toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, dice, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, dice, ceros para comer. El diseño original, entonces, hermano, definitivamente Dios tenía el mecanismo, digamos, la energía. ¿Cuál era la fuente de energía y de combustión nuestra? Pero hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que me tengo que hacer vegetariano? No es esa mi intención. Tú puedes venir y estudiar la palabra. Pero lo que te quiero dar el análisis del día de hoy es lo siguiente. El Señor dejó esto como nuestra dieta inicial. Cuando nosotros vemos enfermos, y muchos de los enfermos sí hemos ido a dar estas conferencias con otros pastores quienes han padecido este problema. Han sido objeto de la consecuencia de no seguir de alguna manera el diseño original, ¿verdad? Estuve hace poco en Austin, Texas, donde un pastor tuvo que pasar por una cirugía de corazón abierto porque se le taparon las arterias del corazón. Este pastor ahora come verduras, toma solamente agua, frutas y muy pocas raciones de carne al mes, debido a que el médico que le está llevando le dejó esa dieta tan estricta. Este pastor bajó 60 libras más o menos en 3-4 meses al hacer esta dieta, y él mismo relata que él está muy bien. Y la idea de traerme para que yo lo explicara es para explicárselos a su congregación, porque él no quería que su congregación pasara lo que él pasó. De alguna manera este pastor, hermanos, por indicación médica está tomando este diseño original, el de Dios. Repito, yo no te digo que te hagas vegetariano. De hecho, yo no lo soy. Yo pues me como un trozo de carne, pero intento hacerlo muy de vez en cuando. Ahora te voy a explicar lo siguiente. En el capítulo 9 del libro de Génesis, nosotros nos damos, y yo quiero que no te pierdas del verso que decía que Dios nos dio mandamientos, estatutos, derechos para que viváis bien tú y tus hijos después de ti, en Deuteronomio, ¿verdad? Y prolonguéis tus días en la tierra que Dios te da por heredad. Dios quiere que prolongues, Dios quiere darte longevidad, y el hombre ha venido restándose los días. Hermano, de verdad, en el mismo verso donde habla de la fornicación, donde habla del adulterio, habla también de la glotonería, habla de los banqueteos. Es igual, hermano. Es de alguna manera, es una transgresión. Yo no soy legalista, yo no soy vegetariano, pero cada vez más me convenzo que tendría que tomar mucho más de mi dieta hacia esta área. Entonces, date cuenta, capítulo 9 del verso de Génesis, hay un personaje, Noé. Y Noé dice en el verso 29 que tenía 950 años y murió. Pasa el verso 10, el capítulo 10, y vas en el capítulo 11 y te encuentras a su hijo, Sem. Y Sem, hermano, vive 350 años menos que Noé. Sem vive 600 años. Tú luego lo puedes estudiar. No tengo tiempo para podértelo decir aquí detenidamente. Estúdialo, capítulo 11. Sem es el descendiente directo de Noé. Noé vivió 950 años y su hijo vive 600. ¿Cómo es esto posible? Si lo traducimos en las edades nuestras, es como que diríamos, Noé vivió 95 y su hijo vivió 60.
más o menos, así, o sea, 35 años menos. ¿Cómo es esto posible? Tuvo que haber ocurrido algo y yo me puse a estudiar e indagar, hermanos, y encontré algo. Dice que en el capítulo 10 aparece un personaje que se llama Nimrod. Y Nimrod dice que este comenzó a ser poderoso cazador delante de Jehová. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Tú lo puedes leer, capítulo 10, verso 8 y 9. Entonces, cuando aparecen los cazadores, debe venir a nuestra mente, hermanos, que empieza a aparecer la carne en la dieta del hombre. Obviamente aquí había aparecido antes, nos había en Noé, pero estoy hablándote de que la carne roja empezó a aparecer en la dieta del hombre. Ahora, te estoy diciendo algo que no tiene ningún sentido de ninguna manera. Hay muchos estudios, hermano, que han demostrado que hoy por hoy la carne tiene mayor incidencia de cáncer de colon. Te da mayor incidencia de divertículos. Hace a las personas más estreñidas. En los niños les da fobia, sensaciones de temor. Es también causante de pesadillas incluso. Estos son estudios clínicos en centros, en instituciones en Estados Unidos que se dedican a la investigación. El cáncer de colon es más frecuente en el sur de América y es debido, definitivamente, se ha visto la incidencia por la carne, ¿verdad? Además de que te puede causar aumento de peso. Quiero decirte que solamente el 30% de la proteína que tú ingieres es absorbida. Todo lo demás tiene que ser desechado y es desechado en una sustancia que se llama creatinina. Y esa creatinina tiene que ser desechada por el riñón. Por tanto, mientras más carne comas, más estás sobrecargando también tus riñones. Nosotros cuando viene un paciente, yo soy urólogo y esta es mi especialidad, y cuando un paciente viene y tiene insuficiencia renal, lo primero que haces es le suprimes la carne, suprimes esa fuente de proteína porque viene y lo convierte en un tóxico, se llama creatinina, y ese tóxico va a venir definitivamente a causar daños severos en el cuerpo. Entonces, una de las cosas que hacemos es suprimir las carnes. Yo creo que ustedes también conocerán más de alguna persona que tiene insuficiencia renal a quienes les han suprimido las carnes. Bien, entonces, repito, no soy vegetariano y no te digo que no comas carnes, pero ojo, yo creo que tenemos definitivamente que reflexionar sobre la historia, sobre este plano que la Biblia nos ha enseñado. Y Dios nos quiere dar un mensaje. Definitivamente tiene un anhelo. El anhelo que tengamos salud. El anhelo que estemos prosperados en todas las cosas. Así como nuestra alma también quiere que nuestro cuerpo esté sano. Tú vas a ser un ministro que va a vivir más tiempo. Un ministro que le vaya bien. Y cuando hablamos de bien es saludable, hermano. ¿Verdad? Entonces Dios quiere definitivamente que nosotros nos cuidemos. Nos cuidemos. Yo el otro día fui a una iglesia y se me acercó un joven y yo estaba hablando acerca de que somos el templo y hemos de cuidarlo. Y se acerca y me dice, bueno hermano, pero recuerda que ahora hay megatemplos. Entonces, pues da mucha risa, hermano, porque realmente estamos escuchando a veces y a veces cerramos nuestro corazón. Tú puedes creer a esta palabra, tú puedes creer a esto que hoy estoy hablando, o puedes venir y no creerlo y desecharlo. He tenido la experiencia, hermano, de poder hablar con siervos de Dios, quienes de alguna manera decimos, bueno, yo le voy a poner las manos a esto y esto dice la Biblia que comerán cosa mortífera y no les dañará. Y yo he tenido no la suerte, porque no puedo decir que es la suerte, pero sí mis ojos han visto cómo incluso con algún par de siervos hemos tenido algún tipo de discusión al respecto. Y no es que el tiempo me dé la razón ni que yo sea profeta, no. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. He tenido que ir a ver a estas personas en intensivo, con síndrome metabólico, azúcar elevada, colesterol elevado, triglicéridos elevado, en un intensivo, hermanos, y tú los ves ahora, están comiendo vegetales, están haciendo ejercicio, están llevando una vida más como el diseño original.
Entonces, hermano, te quiero decir, hay muchos estudios que nos sostienen que cuando ingresó la carne a la dieta humana, la longevidad bajó. Y lo podemos ver aquí. Podemos ver que Noé vive 950, su hijo vive 600 años, 350 años menos. ¿Qué ocurrió en medio? La carne. Hay estudios que avalan esto, hay estudios que nos pueden concretar esto, y sí, hay muchos estudios en donde podemos ver que definitivamente la carne nos trae muchas cosas malas. Repito, no te digo que no la comas, pero sí te digo, en primer lugar, que las elecciones. Dios te dice qué comer y qué no comer. Y segundo lugar, que la raciones muy bien, 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos nosotros el diseño original y cómo nosotros de alguna manera lo hemos roto. Cada vez más hay mucha ciencia que se encarga de estar viendo los beneficios incluso de las verduras no procesadas, de primera línea, sin pasar ningún proceso, ni siquiera por una fábrica, sino que intentar del huerto llegar a la mesa, incluso sin procesos de cocinar. Esto, pues, alguno de ustedes habrá oído ya, que son los veganos, ¿verdad? O los crudiveganos. Son personas que comen verduras y comida de la pura línea, de primera línea, del huerto a la mesa. Y es increíble ver cómo hay testimonios, pero por supuesto también hay estudios donde personas que han tenido diabetes, con cambiar este tipo de dieta, dejar carnes, dejar todo esto y comer algo no procesado, han incluso curado su diabetes. Entonces, si tú tienes a tu padre que tiene diabetes tipo 2 y tienes a tu madre que tiene diabetes tipo 2, tú tienes un 50% de probabilidades de ser diabético. Si tú tienes a tu padre tipo 1 y tu madre tipo 1, casi que tienes el 100% de posibilidades, ¿verdad? Sin embargo, hermano, si tú vienes y haces este diseño original, hay estudios que amparan que muchas personas, que sus padres, ambos padres, tienen el gen de la diabetes tipo 2, ellos han logrado estar sanos, a pesar de las estadísticas, a pesar de las probabilidades. Y repito, hermano, esto no es... Los médicos te lo aconsejan, pero en el capítulo 1 del libro de Génesis, después de que nos creó, el arquitecto, el diseñador, el ingeniero de nuestro cuerpo, nos dice qué es lo que nosotros deberíamos de comer. Por lo tanto, hermanos, el primer mensaje para ti, siervo, es que nosotros tenemos que venir y enseñar un ejemplo de salud del alma, del espíritu y del cuerpo. Nosotros tenemos que presentarnos con un cuerpo sin ninguna vanidad, porque no es la intención un vanidoso, no. Tenemos que presentar un cuerpo saludable, porque si vamos también al ejemplo de la salud en la dieta, lo puedes ver en Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. El rey comía carnes, comía de todo, sin embargo Daniel viene y come legumbres, que dicho sea de paso, en muchos lugares se dice que es el ayuno de Daniel. Quiero decirte que ayuno significa sin, yuno, comida. O sea, es sin comer. Un ayuno no significa que como verduras, ese no es ayuno, eso es una dieta. Lo que Daniel practica es una dieta. Hemos visto, hermanos, que un paciente que come carne, aparte que tiene más pesadillas, se vuelve más pesado y más perezoso. Un paciente que come legumbres, que come verduras, que come todo esto, es un paciente más ligero, un paciente que está más despierto, más vivo. Y es lo que ocurrió precisamente con Daniel. Cuando vienen al cabo de los 10 días y los ven el rostro de Daniel y de sus compañeros mucho más saludable, más robusto. Hermano, se miran más bellos comiendo el diseño original. Y yo te quiero repetir soy muy enfático en esto porque muchos piensan que uno anda intentando decir que es vegetariano. De ninguna manera. Solo te digo,
Dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermano, cuando nosotros, dice el proverbio, cuando te sientes en la mesa con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Son palabras del Señor, son palabras sabias, hermano. Son palabras que el Señor quiere de alguna manera que tengamos salud. Nos dejó su palabra para que nosotros tengamos salud, para que tengamos salud en el espíritu, en el alma, pero también en el cuerpo. Si te das cuenta, hermano, ahí de los 10 mandamientos son los mandamientos generales, pero se dividen aproximadamente 613, me parece, estatutos, derechos, decretos. De esos, hermano, 213 o 230, no recuerdo bien el dato ahorita, pero es básicamente la tercera parte igualmente, son mandamientos específicos de la salud. Tengo mucho de qué hablarte de esto. Esto solo es un punto y el libro está lleno, son 200 páginas y ahora estoy escribiendo un par de capítulos más en la nueva edición y hay mucho de qué hablar. De hecho, hemos estado en lugares hablando de 2-4 horas acerca del mismo tema, de todo lo que el Señor nos ha enseñado en cuanto a su palabra, y el libro se llama La Biblia y la Salud. Quiero dejarte, hermanos, la inquietud a que sigas buscando, pero sobre todo también estoy a tus órdenes, estoy a las órdenes de todos ustedes. Si en algún momento quieren que ampliemos esto que el Señor nos está ayudando y nos está dando de alguna manera esta obligación de ir, de ninguna manera me muevo por costo, porque a Dios gracias, pues trabajo en mi clínica, en mi trabajo. Esto lo hago realmente para bendecir el cuerpo de Cristo, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si alguno de ustedes quiere pues que explanemos un poquito más, extendamos esta conferencia, hermano, pues estoy para servirte. Somos muy amigos con el ministerio de Iglesia de Dios. Nuestro ministerio, soy el ministerio Puerta del Cielo, soy anciano de mi iglesia y estamos al frente de los grupos de hogar y también al frente de todos los diáconos de nuestra iglesia. Y, o sea, servimos a Dios de todo corazón y con toda la buena intención. Y definitivamente no es nada lo económico que nos mueve. Así que puedes sentirte en toda la libertad, hermano, de si quieres que estemos contigo, pues nos puedas invitar. Que Dios te bendiga y espero que esto sea simplemente el inicio de algo grande que el Señor tiene para todos nosotros. Recuerda, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios te bendiga.